Hola, ¿qué tal? Eh, Soy el doctor Jorge Calderón, soy médico endocrinólogo y voy a tocar con ustedes dentro del octavo curso de educación en diabetes, creando unidades básicas de diabetes, el tema clasificación de la diabetes. Estos son mis conflictos de interés. Eh, Vamos a tocar una agenda sencilla que es algo sobre la introducción de la diabetes, cuáles son los criterios diagnósticos. Luego vamos a ver cuál es la clasificación o los tipos de la diabetes. En primer lugar, debemos recordar que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por la elevación de la glucosa debido a defectos en la secreción de la insulina y en la acción de la insulina o una combinación de ambos factores. La diabetes mellitus tipo 2 constituye cerca del 95% de todos los casos de diabetes, mientras que la diabetes tipo 1 representa alrededor del 5%. Al momento eh, de hoy, entre el 40 al 50% de los casos de diabetes, tipo 2 especialmente, permanecen aún sin ser diagnosticados. Los criterios diagnósticos de diabetes tienen que ver con la glucosa en ayunas. Una glucosa saludable es aquella glucosa en ayunas menor de 100. Si está la glucosa en ayunas mayor de 126 en dos oportunidades, es diagnóstico de diabetes. Si está entre 100 y 125, es prediabetes. En una prueba de tolerancia a la glucosa, administrando 75 gramos de glucosa a las 2 horas, es saludable si la glucosa está por menos de 140. Si está más de 200 es diabetes. Si está entre 140 y 199 es intolerancia a la glucosa o prediabetes. El tercer criterio para diagnóstico de diabetes es la hemoglobina glicosilada, la cual debe estar bien estandarizada. Lo normal de hemoglobina glicosilada es hasta 5.6. De 5.7 a 6.4 es prediabetes y de 6.5 para arriba es diagnóstico de diabetes. El diagnóstico de diabetes con un test de tolerancia a la glucosa se hace con un estímulo de 75 gramos con el paciente en ayunas por más de 8 horas. Es una medición basal. Se le administra los 75 gramos de glucosa, que se deben administrar en menos de 10 minutos. Se hace una medición a la hora y luego a las 2 horas. La interpretación a las 2 horas indica que si es mayor o igual a 200 es diabetes, si está entre 140 y 199 es prediabetes y menos de 140 miligramos por ciento es normal. Eh, en el mes de mayo, en el mes de marzo del 2024, la Federación Internacional de Diabetes ha presentado una posición en la cual pone también que la glucosa a la hora, el test de tolerancia a la glucosa también puede servir para el diagnóstico de diabetes o de diabetes. Entonces, a la hora, si es mayor de 155 en un test de tolerancia a la glucosa, el diagnóstico de diabetes. Y si es más de 209 a la hora, el diagnóstico es de diabetes. Entonces, no solamente tenemos criterios de ayunas y a las 2 horas, sino también tenemos un criterio a la hora, que es 155 para prediabetes y 209 para diabetes. El tercer punto que vamos a compartir ahora es cuáles son los tipos de diabetes. Hay tres grandes grupos. Primero es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y un cuarto grupo que son las diabetes secundarias a otras causas. Recuerden que la diabetes tipo 1 es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de las células beta, hay deficiencia absoluta de insulina y en su mayor parte la etiología es autoinmune. La diabetes tipo 2 tiene una deficiencia relativa de insulina, tiene resistencia a la acción de la insulina y es cerca del 95% de las principales causas de diabetes. La diabetes gestacional se inicia durante el embarazo, está asociado a múltiples resultados adversos perinatales, por ejemplo, preeclampsia, sufrimiento fetal, etcétera, y también está asociado a mayor riesgo de padecer diabetes. Veamos entonces también otros tipos específicos de diabetes, como aquellos defectos genéticos en la función de las células beta, como la diabetes tipo MODY, la diabetes neonatal, defectos genéticos en la acción de la insulina, como resistencia a la insulina tipo A, enfermedades del páncreas exocrino, como pancreatitis, traumatismos, pancreatectomías, cáncer de páncreas, fibrosis quística,
Endocrinopatías como acromegalia, Cushing, feocromocitoma, o el uso de medicamentos, principalmente glucocorticoides, pentamidina, diazóxido, síndromes genéticos como Down, Turner, Prader-Willi, entre otros, ¿no? Otros tipos de diabetes también están asociados a infecciones, como lo vamos a hablar después. Empecemos por la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que está en todo el mundo. Tiene una tasa, según el último atlas de la Federación Internacional de la Diabetes, está distribuido más en el hemisferio norte, principalmente en países como Canadá y en los países de escandinavos. También está en, en el Medio Oriente, donde tiene una incidencia de más de 30 por 100.000 habitantes por año. Eh, Felizmente, Latinoamérica, principalmente Perú, Colombia, Bolivia, así como México y otros países como la India y algunos países del África, tienen incidencias de menos de 5 casos por 100.000 habitantes por año en adolescentes o niños menores entre 0 y 14 años. Entonces, para nuestra suerte, Perú tiene una baja tasa de incidencia de diabetes tipo 1. La principal tasa de incidencia está en los países nórdicos, ¿no? Finlandia, Noruega, tienen una alta tasa de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene una etiología autoinmune, tiene una susceptibilidad genética del 30% en gemelos, 6% en familiares, está asociado a genes del complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA-DQB y el DR4. Hay otros blancos que no tienen que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad, como la descarboxilasa, el ácido glutámico, la insulina, tiene que ver con síndromes poliglandulares, está asociado también a la infección de virus Coxsackie, Epstein-Barr y también hay una diabetes idiopática. Tiene que ver mucho con la activación autoinmune, en la cual acá, por ejemplo, la, las, la célula beta presenta su antígeno, el linfocito T reconoce el antígeno y se produce una lesión, en la cual hay una activación de la autoinmunidad y el linfocito T lo reconoce como extraño y lo destruye, ¿no? Hay varios antígenos blancos en la diabetes tipo 1. Está, por ejemplo, la el descarboxilasa del ácido glutámico, la insulina, la proinsulina, el gangliósido GT3, las carboxipeptidasa H, las proteínas de la célula beta, tienen que ver con la de 37-40 kilodaltons, las periferinas, las proteínas de shock térmico de 65, el receptor de insulina, las proteínas del citoesqueleto como tubulina, asquina, reticulina o antígenos nucleares que tienen que ver con el DNA o el RNA. Una vez que se daña la célula beta, entonces hay una lesión que tiene que ver con un gatillo que se da con un estímulo ambiental. La destrucción de la célula beta empieza a caer progresivamente en meses o en años, y cuando ya está alrededor de los 70% puede haber una disfunción de la célula beta subclínica, pero cuando ya llega a menos del 50% ya hay una elevación de la glucosa de forma clínica hasta que más o menos la masa de célula beta cae a menos del 25% o incluso ya llega a perder la masa de célula beta y el paciente se vuelve totalmente dependiente a la insulina. Entonces, en la diabetes tipo 1 hay una destrucción de las células beta llevando a la deficiencia absoluta de insulina. Está mediada por destrucción autoinmune, por la presencia de anticuerpos, anticélulas de los islotes, antiinsulina, antiácido glutámico descarboxilasa, el famoso anticuerpo anti-GAT65, o también anticuerpos antitirosina fosfatasa, que está asociado a genes HLA, el DQA y el DQT. En la fisiopatología de la diabetes tipo 1 tenemos que ver varios aspectos. En primer lugar, hay un evento precipitante, que es un individuo genéticamente susceptible, por ejemplo, puede ser la pubertad, puede ser, por ejemplo,
una infección viral, puede ser el invierno. Y en el segundo estadio hay una destrucción de la célula beta mediada por linfocitos T. Pueden ver acá en un islote normal, los linfocitos T empiezan a lesionar a las células beta, productoras de insulina. Están destruidas. En el tercer estadio hay una alteración en la tolerancia a la glucosa, empieza a aparecer la hiperglicemia. Y en el estadio 4 ya hay una hiperglicemia clínica con valores de péptido C todavía normales. En el estadio 5, los valores de péptido C y la producción de insulina están ya terminados y el paciente depende de insulina exógena para poder sobrevivir. Antes de la aparición de la insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 tenían una sobrevida muy corta y se complicaban con cetocidosis o un estado hiperosmolar y fallecían en un plazo de 1 a 3 años. Todo diabético tipo 1 estaba prácticamente condenado a la muerte, si es que a no ser que apareciera la insulina. Y de verdad, si un paciente con diabetes tipo 1 no recibe esa insulina en un día, al segundo día ya puede estar apareciendo la cetoacidosis diabética. Un paciente diabético tipo 1 no puede dejar de ponerse su insulina porque es de vital importancia, ¿no? Entonces, en la fisiopatología de la diabetes tenemos que las células beta están funcionando normalmente, producen su insulina, pero en la diabetes tipo 1 las células beta están destruidas. Esto hace que la célula beta ya no fabrique la insulina. Hay una disminución marcada de la insulina o una supresión. Por ende, también el péptido C está disminuido, bloqueado o suprimido, y eso hace que la glucosa se incremente en el torrente sanguíneo, y eso a su vez hace que aparezcan las complicaciones a mediano y a largo plazo. Entonces, en la diabetes tipo 1 tenemos que tener en cuenta que tiene predisposición múltiple, se plantea que está relacionado a factores ambientales. Muy raramente los pacientes diabéticos tipo 1 son obesos. Hay una tendencia a desarrollar otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo enfermedad de Graves, tiroides de Hashimoto, enfermedad de Addison, vitiligo, etcétera. Frecuentemente los pacientes con diabetes tipo 1 debutan con cetoacidosis diabética y los picos de debut son en la etapa preescolar, en la pubertad, en el otoño y en el invierno. Hay una diabetes tipo 1 idiopática cuya etiología no está conocida, tiene tendencia también a la cetoacidosis, no hay evidencia de autoinmunidad, los anticuerpos son negativos y tampoco está asociado a la TLA. Hay una lesión a la célula beta, no fabrica péptido C, no hay insulina y también requiere un tratamiento absoluto con insulina. La diabetes tipo 1 también se le conoce como diabetes juvenil o insulino dependiente. Está usualmente diagnosticado en niños, adolescentes o niños. El promedio de edad está entre 8 años, pero puede haber niños de 3 meses hasta los 20 años. Las células beta del páncreas no fabrican insulina y el tratamiento para este paciente es dieta, ejercicio, y el tratamiento básico para estos pacientes es insulina esquema basal bolo. Se puede dar insulina eh, ultra rápida y las ultra lentas, ¿no? Idealmente. O si no, usar insulina R y como insulina NPH. Muy bien, esta es la diabetes tipo 1. Veamos ahora la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente que vamos a tocarnos en el futuro, en el hospital, en el centro de salud, en el puesto de salud, etc. La diabetes tipo 2 es una enfermedad muy frecuente. Según el mapa, el Atlas del 2021 de la Federación Internacional de Diabetes, se calcula que para el 2021 hay 537 millones de pacientes con diabetes. Para el 2045 se estima que va a haber 783 millones. Esto involucra un incremento del 46%. Para Norteamérica hay 51 millones en el 2021 y para el 2045 se estima 63. En Latinoamérica, acá tenemos Perú, en el 2021 hay 32 millones de pacientes con diabetes. Para el 2045 se estima un incremento al 49 millones, es decir, va a haber un incremento del 50%. Las áreas donde más va a incrementar la diabetes en los próximos años es Latinoamérica, África con un incremento del 130% y también el Medio Oriente con un incremento del 85%. Las áreas donde más van a incrementar la diabetes, entonces, en el Medio Oriente, África, Europa y Norteamérica van a tener un incremento entre el 24 y el 15%.
Entonces, como vemos, hay más de 30 millones de pacientes diabéticos en Latinoamérica y para el 2045 se estima que va a haber cerca de 50 millones, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de pacientes diabéticos que vamos a ver en el futuro. Entonces, si alguno de nuestros médicos que está viendo en este momento el panorama, entonces vamos a necesitar en el futuro más endocrinólogos, más nefrólogos, oftalmólogos, cardiólogos, pacientes que tienen que ver con enfermedad cardíaca, coronaria, ¿no? Porque más gastroenterólogos, por ejemplo, para ver la estenosis hepática no alcohólica, y vamos a necesitar una serie de especialistas que van a tener que lidiar con la diabetes y sus complicaciones. En el mundo eh, vamos a tener un incremento marcado de pacientes con diabetes. Este, Se estima que la edad promedio de la diabetes tipo 2 está entre los 40 y 59 años. La diabetes tipo 2 es más del 95% de pacientes. La diabetes tipo 2 es importante porque está en todo el mundo, incluyendo países como Perú, que tiene una prevalencia entre el 7 y el 9%. Y se estima también que la diabetes es importante porque incrementa de forma significativa el riesgo de muerte. Y esto tiene que ver con afecciones que tienen que ver con enfermedad cardiovascular que afecta a la mitad de los pacientes con diabetes. El 20% de los pacientes pueden tener enfermedad renal crónica y la mitad de los pacientes pueden tener neuropatía y de ellos más o menos el 15% va a tener una lesión por diabetes, ¿no? Entonces, sin contar también que diabetes es la primera causa de ceguera, de retinopatía, y la diabetes también es la primera causa de enfermedad renal crónica y diálisis, ¿no? Entonces, diabetes tiene un impacto importante en la salud y en la economía de todo país. De hecho, la diabetes tiene un costo que es tan equiparable como al tratamiento de un cáncer. Bien, entonces la diabetes mellitus tipo 2 abarca más o menos el 95% de los casos. Antes se llamaba diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, la diabetes mellitus no insulino dependiente. Y al inicio, durante los primeros años, entre los 5 y 10 años, el paciente solo necesita tratamiento con dieta, ejercicio y antidiabéticos orales. Después de ese tiempo, los pacientes pueden requerir tratamiento con insulina para poder sobrevivir. La diabetes tipo 2 tiene un amplio espectro, desde el predominio de la resistencia a la insulina en el inicio, puede estar un paciente con obesidad, resistencia a la insulina, acantosis nigricans, hipertrigliceridemia. Luego aparece la diabetes clínica con hiperglicemia en ayunas, postprandial y recibe tratamiento con antibióticos orales, dieta, ejercicio. Pasan los años y va cayendo su masa de célula beta. Poco a poco empieza a disminuir su insulina. De pronto, su péptido se cae y el paciente también, aparte de la dieta, ejercicio y los antidiabéticos, va a requerir tratamiento con insulina porque además de que hay resistencia a la insulina, hay una deficiencia en la secreción de insulina por el páncreas. En la diabetes tipo 2 hay tres procesos importantes. Uno es la resistencia a la insulina, dos, la producción elevada de glucosa por el hígado y tres, hay una secreción disminuida de insulina por el páncreas. Eh, Al principio, la glucosa puede estar normal, a pesar de que hay resistencia a la insulina, porque la célula beta compensa por hiperinsulinemia. En un segundo lugar, hay una elevación de la glucosa, en la tolerancia a la glucosa, una elevación postprandial que se puede dar hasta 5 años antes de que se eleve la glucosa en ayunas. Y en tercer lugar, el hígado sigue fabricando glucosa, entonces no se suprime la gluconeogénesis por la resistencia a la insulina y provoca hiperglicemia. Y finalmente, hay una disminución de la captación de la glucosa por el músculo, por ende, eso conlleva a la hiperglicemia. Lo que podemos ver también en la historia natural de la diabetes es que la glucosa en ayunas denota, la elevación de la glucosa en ayunas puede estar dando el diagnóstico de la diabetes,
pero la glucosa postprandial se puede incrementar hasta 5 años antes de que aparezca la hiperglicemia. Por otro lado, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia también puede estar presente 5 años antes de que aparezca la enfermedad, la hiperglicemia. Entonces, si yo quiero diagnosticar pacientes en riesgo, lo que tengo que evaluar es glucosa postprandial, y eso lo evalúo con un test de tolerancia a la glucosa. También puedo medir insulina y puedo encontrar hiperinsulinemia. Y puedo hacerle también un coma y puedo calcularle si hay resistencia a la insulina, y desde 5 años antes de la diabetes aparece la resistencia a la insulina. Luego, en los primeros años, hay una hiperinsulinemia, luego hay una disfunción de la célula beta, y más o menos entre los 10 o 12 años, la célula beta cae y aparece la disfunción de la célula beta marcada, menos del 50%, y el paciente va a requerir, aparte de los antidiabéticos orales, tratamiento con insulina. La diabetes tiene muchas complicaciones. La diabetes está asociada a resistencia a la insulina, a deterioro de las células beta, y esto se ve desde la prediabetes hasta la diabetes. Las complicaciones macrovasculares se pueden dar desde que aparece la prediabetes, y las complicaciones microvasculares uno puede verlas desde que hay complicaciones. Las complicaciones microvasculares se van a visualizar más desde que aparece la diabetes. Desde que un paciente tiene prediabetes, también puede evidenciar disfunción. En un resumen sencillo de cómo es la fisiopatología de la diabetes, uno puede ver primero que el páncreas tiene una secreción alterada de la insulina. En un primer momento hay una hiperinsulinemia, pero luego hay una disfunción de la célula beta, y al final el paciente diabético ya no se trata. Un factor importante también para entender la diabetes es que la lipólisis está incrementada, los ácidos grasos libres están elevados por efecto de la obesidad, el músculo no capta bien la glucosa, hay resistencia a la insulina, por alteraciones en los receptores a la insulina, el hígado produce más cantidad de glucosa, hay una gluconeogénesis aumentada, el riñón reabsorbe más cantidad de glucosa a través de los SGLT2, los transportadores de glucosa asociados a sodio, hay una mayor reabsorción de glucosa que produce hiperglicemia, hay una alteración en la secreción de incretinas en el intestino, hay un efecto incretina disminuido en los diabéticos. Recuerden que las incretinas son estímulos, el GLP-1, el GIP, se fabrican en el intestino y van hacia el páncreas a que estimulen mayor cantidad de insulina. Ese estímulo del intestino del páncreas está disminuido en los diabéticos. Por otro lado, cuando hay hiperglicemia, la célula alfa debe estar bloqueada, pero en los diabéticos, la célula alfa pancreática incrementa su secreción de glucagón y todavía produce mayor hiperglicemia. Finalmente, a nivel cerebral, se ha encontrado que hay disfunción de neurotransmisores, producen mayor apetito y también provocan sustancias orexígenas, por lo que al final el paciente continúa alimentándose y provoca mayor hiperglicemia. Ahora, cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de la punta de un iceberg, porque debajo de un paciente diabético, recuerden que siempre vamos a tener pacientes con resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia, con obesidad, con dislipidemia, con hipertensión. Hablar de diabetes no solamente es hablar de una patología, sino tenemos que hablar de todos los componentes del síndrome metabólico y de resistencia. Entonces, si vamos a tratar a un paciente con diabetes, también tenemos que saber cómo vamos a manejar la insulinoresistencia, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes tipo 2? Principalmente polidipsia, o sea, incremento de la sed, poliuria, un deseo de orina frecuente, polifagia, aumento del apetito, cansancio, malestar, visión borrosa, irritabilidad, calambres, hormigueos y baja de peso que puede ser marcada. Los pacientes diabéticos que están clínicamente sintomáticos pueden tener una disminución de peso entre 15 a 20 kilos en 1 a 2 meses. Pero, ¿quién tiene los síntomas?
Generalmente tienen los síntomas los pacientes que están muy complicados, pacientes que tienen glucosa en su debut por encima de 200 miligramos por ciento y pacientes que ya están con una larga data de diabetes, ¿no? O sea, este paciente es fácilmente identificado, ¿no? Si un paciente tiene polipsia, polifagia, poliuria, baja de peso, pues la primera causa probablemente sea diabetes. Pero recuerden que la mayor parte de los pacientes diabéticos que están empezando su enfermedad son asintomáticos. Entonces, vamos a tener muchos pacientes que están yendo a la universidad, están yendo al hospital, están yendo a su centro de salud, están yendo a su centro de trabajo, están yendo al colegio, a la comisaría, no sé, a su centro de trabajo o a su centro de estudios y tiene diabetes. Lo que tenemos que aprender a detectar es pacientes asintomáticos que estén en esta etapa, en la etapa de riesgo, para que lo podamos identificar. Y un paciente que tiene glucosa alta es fácilmente identificable. También tenemos que captarlo, pero es muy sencillo, ¿no? Si queremos captar mayor cantidad de pacientes, tenemos que instalar estrategias para tamizaje de pacientes en riesgo, hacerles un test de tolerancia y captarlos antes de que aparezcan los síntomas. Captarlos con síntomas es importante, sí, hay que saber identificarlos y tratarlos, pero es también importante identificar a los diabéticos que están sin síntomas. Recuerden que más o menos la mitad de los diabéticos no tienen síntomas y están en la calle andando con la glucosa elevada. Muy bien, ¿qué otros tipos de diabetes hay? Otros tipos de diabetes son, por ejemplo, los que tienen efectos MODY, efectos genéticos de la acción de la insulina, como resistencia a la insulina tipo A, el deprechonismo, el síndrome de Rabson-Mendenhall, enfermedades del páncreas exocrino, como pancreatitis, pancreatectomía, neoplasias, fibrosis quística, endocrinopatías como síndrome de Cushing, acromegalia, hipertiroidismo, feocromocitoma, glucagonomas, y son enfermedades que producen, por ejemplo, elevación de cortisol, y la elevación de cortisol provoca hiperglicemia. La acromegalia produce elevaciones de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es un antagonista de la hormona de la insulina, provoca hiperglicemia. El hipertiroidismo también provoca hiperglicemia. El feocromocitoma va a producir catecolaminas. Las catecolaminas también producen hiperglicemia. El glucagón también produce hiperglicemia, ¿no? Drogas que producen hiperglicemia principalmente están los corticoides. Corticoides, queridos, estimados doctores, enfermeras que están participando de este curso, los corticoides son los medicamentos más indicados, más frecuentemente indicados en una faringitis, bronquitis, en una otitis, en una dermatitis, en una alergia, entonces en un asma, entonces en un cuadro doloroso. El paciente a veces recibe un episodio de un tratamiento corto de 3 4 días con corticoides. Y luego el paciente aprende que usando esa pastillita de prednisona de 50 miligramos por 3 días me va a calmar el dolor o me va a hacer sentir mejor. Y de hecho lo hace sentir mejor, pero no sabe que el evento adverso más importante es hiperglicemia, hipertensión, dislipidemia, osteoporosis, y a la larga le puede desencadenar la diabetes. Entonces, mucho cuidado con el uso de corticoides. Tiene que ser bien establecido por su médico especialista. No se puede dar corticoide de cualquier enfermedad. Hay mucho, sobre todo estamos viendo en muchos pacientes que vienen por un Cushing iatrogénico en el hospital y la principal causa es la administración este, errónea de corticoides que son administrados en la farmacia sin receta médica, ¿no? Cuando los corticoides deberían ser solamente administrados por una receta médica. Otras infecciones que pueden dar diabetes son rubiola congénita y citomegalovirus. Y otras enfermedades son el Down, el Klinefelter, el Turner, el Prader-Willi y la porfina. Este es el mapa, digamos, de un hepatocito, donde se puede ver que puede haber alteraciones en la molécula
del factor nuclear hepático 4 alfa, 1 alfa, el 1 beta, y esto tiene que ver con alteraciones de transporte de glucosa, la glicólisis, el transporte de calcio, la secreción de insulina, y tiene que ver con las enfermedades de tipo MODY. Estas son las secreciones de insulina en pacientes MODY. Estos son pacientes normales, este es el MODY. Estas son alteraciones que tienen la glucoquinasa, estas son las alteraciones que tienen alteraciones en factor nuclear hepático 4 alfa, y este es el 1 alfa. En todas las secreciones de insulina está alterada. Y la hiperglicemia en los MODY, por ejemplo, en un paciente normal, y si están entre el desayuno, almuerzo y cena, en el MODY con alteraciones en la glucoquinasa hay hiperglicemia, pero no es tan marcada como un paciente diabético tipo 2, ¿no? Entonces, en los MODY hay hiperglicemia, pero no es tan marcada. La diferencia entre un MODY y un diabético tipo 2 es que el modo de herencia en el MODY es monogénico, dominante autosómico, en el diabético tipo 2 es poligénico. El inicio de la enfermedad de los MODY es en la infancia, en la adolescencia, usualmente son menores de 25 años. El diabético tipo 2 usualmente está entre los 40 y 60 años. Es raro que sea un diabético tipo 2 adolescente. Sí lo hay, pero ese diabético tipo 2 usualmente es obeso con acantosis. El pedigrí, la herencia es multigeneracional en el MODY y raramente es multigeneracional en el diabético tipo 2. La penetrancia es en 80-90% en el MODY, y en el diabético tipo 2 es variable, entre el 10 y 40%, dependiendo si un papá o los dos papás son diabéticos. El hábito corporal en el MODY es no obeso, en el diabético tipo 2 usualmente es obeso. El síndrome metabólico en los MODY está ausente, y en el diabético tipo 2 usualmente está presente. Este es un paciente que tiene fases de luna llena, obesidad central, lesiones en la piel como quimosis, y también puede tener estrías. Es típico un síndrome de Cushing que está asociado a hiperglicemia y a diabetes, ¿no? Es una diabetes secundaria. Un paciente que tiene adelgazado, con los ojos saltones, con bocio, taquicardia, palpitaciones. Es un paciente que puede tener un bocio homogéneo multinodular. Entonces estamos hablando de un paciente con hipertiroidismo que también puede estar asociado a hiperglicemia. O un paciente que tenga crecimiento de los arcos ciliares con prognatismo, engrosamiento de las manos y los pies, con alteraciones faciales típicas de una acromegalia por elevaciones del IGF-1, o también aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen alcalosis metabólica, como en el caso de hiperaldosteronismo primario, o pacientes que pueden tener elevaciones de crisis de hipertensión arterial con flash y cefalea, en el caso de un feocromocitoma. Son enfermedades que pueden ir con hiperglicemia y que pueden tener criterios para diabetes. Entonces, en estas endocrinopatías, feocromocitoma, acromegalia, glucagonoma, hiperaldosteronismo primario y somatostinoma, también puede haber hiperglicemia y diabetes. Drogas que provocan hiperglicemia están particularmente los glucocorticoides, también los anticonceptivos orales, los diuréticos, principalmente las tiazidas, los beta-bloqueadores, el ácido nicotínico, los bloqueadores de canales de calcio, el alcohol también provoca hiperglicemia, y los inhibidores de la proteasa del HB también pueden provocar hiperglicemia. Este es un paciente con rubiola congénita, con un rash típico, y también este es otro paciente con síntoma de la rubiola, ¿no? Que también pueden estar asociados a infecciones al páncreas y que pueden dar hiperglicemia y diabetes. Este es un paciente con Down, que puede tener, los pacientes de Down pueden tener hipotiroidismo, alteraciones cardíacas, y también pueden hacer diabetes tipo 2. El síndrome de Klinefelter son pacientes de talla alta con ginecomastia, hipogonadismo, que también pueden hacer diabetes. O también los Turner, ¿no? Que generalmente son pacientes que tienen talla baja, cuello alado, implantación baja de los dedos, un paladar ojival, hay cubitus valgus, hipoplasia del cuarto metacarpiano, y el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Que son pacientes que tienen un trastorno neurológico leve moderado, hay un apetito incrementado, hay obesidad y hay hipotonía.
Estos cuadros genéticos están asociados a la hiperglucemia y diabetes. Muy bien, vamos al cuarto grupo de diabetes, que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una alteración del metabolismo de la glucosa con una severidad variable que empieza durante el embarazo. Entonces, una prevalencia muy importante. Generalmente tenemos que tiene un cuadro clínico importante. En el Perú más o menos se calcula que la diabetes gestacional tiene una prevalencia de 14%. Entonces, el criterio para diabetes gestacional se da a partir de la semana 24 con una glucosa mayor igual a 92, ¿no? Pero también puede haber una diabetes pregestacional, o sea, una diabética que ya tiene diabetes y se embaraza, ¿no? Entonces, en esta paciente diabética, el criterio de diabetes se da como el que hemos dado en el criterio de diabetes. El tamizaje de diabetes gestacional se da entre la semana 24 y la semana 28. Una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos. Se evalúa la glucosa basal a la hora y luego a las 2 horas. Y se declara positiva si una de las pruebas está excediendo el corte prefijado. Entonces, en un primer momento hay el test de tolerancia a la glucosa con basal a la 1 de las 2 horas a partir de las 24 o 23 semanas, y es normal si la glucosa en ayunas es menos de 92. Si es más de 92, es diabetes mellitus gestacional. Si a la hora es mayor de 180, es diabetes gestacional. Si a las 2 horas es mayor de 153, también es diabetes. Entonces, recuerden estos puntos de corte: 92, 180 y 153. La diabetes gestacional, entonces, se diagnostica con un valor alterado. Este, una vez que el paciente, una vez que el paciente ya está con seguimiento, se debe rolar a la paciente 6 semanas después, para que haya terminado el embarazo, para reclasificarla como normal, intolerante a la glucosa o diabetes. O sea, una vez que termine el parto de las 6, 8 semanas, se hace una nueva prueba de tolerancia, ¿no? ¿Cómo es el manejo de un paciente con diabetes gestacional? La diabetes gestacional tiene múltiples complicaciones. Generalmente, aquellos pacientes que tienen mal pronóstico fetal son aquellas pacientes cuya edad materna es mayor de 35 años, aquellas pacientes que han tenido una mortalidad perinatal previa, aquellas pacientes que tienen hipertensión inducida por el embarazo o pielonefritis, aquellas pacientes que tienen menos de 6 semanas de tratamiento, pacientes que tienen signos de insuficiencia placentaria presente, pacientes que tienen ya macrosomía detectada por la ecografía, pacientes que están requiriendo tratamiento con insulina, y acá la conducta obstétrica en estos pacientes con diabetes gestacional es ingreso a las 34 semanas, monitoreo fetal intensivo. El parto debe ser máximo de las 38 semanas porque hay una insuficiencia placentaria prematura. En cambio, pacientes con buen pronóstico fetal con diabetes gestacional son aquellas mujeres que tienen edad materna menor de 35, no hay mortalidad previa, no hay hipertensión, no hay diabetes, están más de 6 semanas de tratamiento, no hay signos de insuficiencia placentaria, no hay macrosomía, hay un excelente control de la glucosa con la dieta. Y acá el ingreso puede ser las 36 semanas, el monitoreo intensivo, y el parto puede ser entre las 38 y 46. Recuerden que la diabetes gestacional está asociado a preeclampsia, a sufrimiento fetal, a macrosomía y a muerte súbita este, intraútero. Entonces, el gran problema de la diabetes gestacional es que está asociado a muerte súbita. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con una paciente mujer que tenga diabetes gestacional. Y si está con estos síntomas de que tiene mortalidad previa, hipertensión, tiene insuficiencia placentaria, macrosomía, ese paciente no puede llegar a más de 38 semanas, porque tiene alto riesgo de ser muerte súbita en el interín de su parto. Una vez que que ha dado a luz, con todas las complicaciones habidas y por haber en la mamá,
como hipertensión, preeclampsia, eh, y aquellas que se dan también en el feto como macrosomía, polidramios, oligoamnios, sufrimiento fetal, hipolicemia, todas las complicaciones que puedan haber durante el parto se dan más en las diabéticas, con aquellas pacientes con diabetes gestacional. Una vez que se termine el embarazo, se debe hacer un control postnatal con un test de tolerancia a la glucosa a las 4 o 8 semanas, ¿no? 6 o 8 semanas, ¿no? Y luego se reclasifica la paciente. ¿Cómo queda? ¿Como normal, prediabética o diabética? Y se debe recomendar cambios de estilos de vida y control de glucosa cada año o cada 3 años, dependiendo del riesgo. Entonces, el evaluar a la paciente con diabetes gestacional es una gran oportunidad para intervenir a pacientes que tengan riesgo de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque hay una progresión de diabetes gestacional a diabetes tipo 2. Las mujeres con diabetes gestacional tienen 6 veces más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro en comparación con aquellas mujeres que no tienen diabetes gestacional. Las mujeres con diabetes gestacional tienen una incidencia acumulada de diabetes tipo 2 de 12% en un seguimiento a unos 5 años, y se incrementa a 19% para estudios que tienen más de 5 años. O sea, a 5 años, el 12% de las diabéticas gestacionales, o sea, una de cada 8 pacientes más o menos, va a tener ya diabetes gestacional. Y a más de 5 años, una de cada 5 va a ser diabética tipo 2. Entonces, hay una gran oportunidad de captar a estos pacientes para evitar que la diabética gestacional evolucione a diabetes tipo 2. En pacientes que tienen diabetes gestacional, también no solamente tienen riesgo de ser diabetes tipo 2, sino las mujeres con diabetes gestacional tienen casi 3.7 veces más riesgo de hacer prediabetes que aquellos pacientes que no tuvieron diabetes gestacional. Entonces, la moraleja es que toda mujer que tiene diabetes gestacional tiene 3.6 veces más riesgo de ser prediabetes y tiene 6 veces más riesgo de hacer diabetes tipo 2. Y la incidencia de diabetes tipo 2 hasta los 5 años antes de los 5 años es 12%, y más de 5 años es 19%. Y cada vez que pase mayor tiempo, el chance de hacer más diabetes va a ser mayor. Muy bien, terminamos esta primera clase con las siguientes conclusiones. La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por la elevación de la glucosa, en la cual hay una alteración en la secreción de insulina, en su metabolismo o en la captación de glucosa y en la combinación. Hay criterios definidos para el diagnóstico de diabetes, ya sea de glucosa en ayunas, que es mayor o igual a 126 en 2 oportunidades, el test de tolerancia a la glucosa basal a la hora y a las 2 horas. No solamente importa los valores a las 2 horas, sino a la hora. Hay valores definidos para diagnóstico de diabetes con hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Y recordemos también que la diabetes puede ser de tipo 1, que es principalmente la tipo 2, que tiene que ver con resistencia a la insulina, las diabetes de otras causas, principalmente los glucocorticoides, las endocrinopatías, que son fuentes, tipo MOI, que también hemos visto, y, y, y el 14% de los embarazos tiene un tipo de enfermedad que se llama diabetes gestacional, que está asociada con todo tipo de complicaciones maternas y fetales, y que la diabetes gestacional incrementa el riesgo para diabetes tipo 2 en un periodo de 5 años hasta en un 19%. Muy bien, esos son eh, los puntos que quiero compartir con ustedes sobre lo que es la diabetes y su clasificación. Muchas gracias por su participación. Cualquier pregunta, acá tienen un correo electrónico. Gracias. Hasta otra oportunidad.